Buenas tardes, hoy es 27 de julio del año 2020. La cuarentena sigue siendo global, pero nosotros quisiéramos aprovechar este rato que tenemos juntos, Miguel Fontán, Luis Alfonso Herrera y yo, para debatir, para tocar el tema de la tolerancia, porque creo que, como lo plantea el apóstol San Pablo, muchos intolerantes vienen disfrazados de tolerantes a practicar la intolerancia y arremeter contra todo aquello que a ellos no les parezca. Y eso a mí me parece muy peligroso. La tolerancia, por supuesto, siempre ha estado por allí. Los antiguos hablaban de tolerancia, los modernos hablaron de tolerancia. Cada vez que había una guerra, se reimponía y se reimplantaba la tolerancia. Pero en este momento, cuando uno ve que el Occidente está derribando sus estatuas, replanteándose la interpretación histórica y, por supuesto, abusando de un individualismo que no lleva a ningún lado, pues bien vale la pena revisar en qué consiste la tolerancia. Porque la tolerancia no significa que uno endose todas las convicciones personales a los otros. Tampoco significa que uno no tenga disposición a debatir las ideas. Tampoco significa renunciar a las propias ideas. Lo único que significa el principio de la tolerancia es no apelar a la violencia para imponer un pensamiento único. Ahora, eso está siendo difícil porque a nosotros se nos está imponiendo la idea de que tenemos que ser tolerantes con aquellos que destrozan el orden social, destrozan las convicciones ciudadanas y por la fuerza quieren llegar y meter su puña. Eso es lo que a mí me tiene algo preocupado. Pero bueno, para conversar sobre el tema, tenemos a Miguel Fontán, doctorando en Ciencias Políticas, Luis Alfonso Herrera, abogado y filósofo, profesor en la Universidad de Chile. Y bueno, nosotros que estamos aquí en Venezuela, regocijándonos con que a pesar de la distancia, pues tenemos tiempos y ganas para, por lo menos un tiempito, para desarrollar este tipo de temas. Miguel. Para las tertulias. Bueno, gracias Luis por atender este llamado entre comillas, tertuliar. Y bueno, y gracias Víctor por siempre hacer los espacios realizables. Fíjate, yo comparto tu preocupación, querido Víctor, porque ya el tema de la tolerancia, si antes necesitaba una revisión, hoy en día se hace ya una necesidad, ¿no? Y yo quiero empezar por la manida cita, o mejor dicho, el manido pie de página de Popper de la paradoja de la tolerancia, porque ya hemos visto que la tolerancia ya no, y él lo establece así, ¿no? En la medida que tú te vuelves demasiado tolerante, es decir, la tolerancia ilimitada, pues la intolerancia cobra sentido, ¿no? Y a mí el libro de Popper de la sociedad abierta y sus enemigos me gusta mucho porque él plantea durante todo ese recorrido muchas paradojas. Paradojas que en aquel momento quizás eran incipientes, pero que en nuestro tiempo ya dejan de ser incipientes, ya son choques con la realidad muy peligrosos, ¿no? Y por supuesto que si nosotros no entendemos, no reflexionamos la tolerancia y la dejamos como un símbolo, tal como decía John, en algún momento Jung en algún momento se convierte en un símbolo vacío porque la gente deja de reflexionar y de pensar en torno a él, ¿no? Y en ese vacío, por supuesto que todos estos enemigos de la libertad se apoyan promulgando no solamente o mejor dicho, imponiendo no solamente sus ideas, sino también rompiendo todo lo que nos une como sociedad, todo lo que no es referente como sociedad. Entonces, la conversación de hoy es de suma importancia en el sentido que todo ciudadano tiene que revisar sobre aquellas posiciones que son tolerantes, que son ideas y son tolerantes, frente a aquellos actos que ya dejan de ser combatidos con el argumento y deben ser combatidos con otro tipo de fuerzas, ¿no? Y en ese sentido hemos visto no solamente el tema de
de todo esto del movimiento Las Vidas, Black Lives Matter, que no es una etiqueta simple, es todo una construcción que lo que busca es desarticular esos referentes, porque todas las vidas importan. O sea, nosotros no podemos pensar que una vida importe más que otra, por lo menos en principio, ¿no? Aunque, por supuesto, el desarrollo de cada individuo, de cada vida, puede darle un peso distinto, pero no se trata de eso en este momento. Yo no sé qué piensa mi estimado Luis sobre este aspecto de la tolerancia, pero yo creo que en los términos de la acción, la tolerancia debe ser revisada bajo otros parámetros que no son precisamente los que nos ha acostumbrado la democracia. Y bueno, encantado como siempre de compartir con Víctor, con Miguel, y bueno, tener estos espacios como bien señalas para poder intercambiar inquietudes y ojalá algunas reflexiones que puedan contribuir con que cada quien también tome un punto de vista, una postura sobre estas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Sin duda hay una tendencia a malinterpretar lo que es la tolerancia como valor, como principio, y que de alguna manera lo que espera esa mala interpretación, que no es inocente, sino que muchas veces es intencional, es a la aquiescencia. Es decir, a que las personas no muestren divergencia, discrepancia, reserva respecto de ciertos puntos de vista, que además cuando son planteados en ámbitos sociales, morales, económicos, políticos, se plantean en términos absolutos, categóricos, como que es la mejor respuesta a una problemática determinada y que frente a ello, entonces, cualquier forma de disenso significa estar de acuerdo con la injusticia, con la arbitrariedad o, supongamos, la discriminación que se quiere resolver. De fondo, digamos, se emplea el término o se exige ser tolerante, pero bajo una suerte de chantaje que supone impedir a quien no está de acuerdo con un planteamiento que se exprese de manera libre en cuanto a por qué no sigue ese planteamiento, ¿no? Y yo creo que acá, justamente más allá del tema de la democracia como sistema de gobierno, eh, fundamentalmente planteado en términos de libertad, es decir, en que cada persona pueda, desde el punto de vista ético, seguir su propio proyecto de vida, ser fiel a sí mismo, respetar lo que son sus creencias y sus convicciones, es absolutamente inaceptable que se pretenda de alguna manera censurar por anticipado a través de fórmulas como esta llamada corrección política, que no es más que obligar a las personas a asumir una interpretación de la realidad y una respuesta a ciertas problemáticas única, en donde ya no habría posibilidad de debate, de deliberación racional, porque plantearlo siquiera significa entonces estar de acuerdo con la injusticia, como hace un momento señalaba. Hay que recordar que ser tolerantes lo que significa es respetar a las personas desde el punto de vista de su dignidad. Es decir, en principio, el hecho de que discrepemos por razones políticas, por razones económicas, por razones deportivas, estéticas incluso, es decir, discrepamos en tantos ámbitos, eso no nos lleva a sentir odio, desprecio, rabia, deseo de agredir a la persona que piensa de manera diferente o que siente de manera diferente a nosotros. Lo que implica es esencialmente el respeto hacia la diferencia, por lo tanto, en ese sentido, es una condición para la convivencia. Pero lo que no puede, desde ningún punto de vista, la tolerancia implicar es la autocensura, ¿ah? O la obligación de actuar como otros quieren que cada uno de nosotros actuemos. No puede en ningún momento significar eso. E incluso, yo iría un poco más allá, no significa que nosotros no podamos, más allá de debatir las ideas que otros plantean, advertir también, ojalá sin necesidad de caer en el ámbito de la descalificación, de la falacia dominen o del el adjetivo, digamos, que insulta o que de alguna manera desvía la discusión hacia otro ámbito, advertir también lo que la conducta de personas que históricamente han seguido ciertas ideas o ciertas creencias ha generado en la práctica. Es decir, cuando uno discrepa, por ejemplo, de ciertas tendencias políticas, porque llevan a un colectivismo o a una planificación centralizada o a una discriminación en razón de el color de piel o la etnia o la creencia o cualquier otro motivo que por supuesto no es válido. Bueno, cuando hay personas que siguen estas ideas,
uno está en su legítimo derecho no solo de discrepar de esas ideas, sino también advertir a las personas que las siguen que muy probablemente incurrirán en conductas que ya hemos visto en otras épocas y que por lo tanto en lo personal también serán responsables. Si no es que ya son responsables de haber incurrido en daños, ¿verdad?, a personas por seguir esas ideas o por utilizar métodos que esas ideas en otros momentos de la historia han seguido. Con lo cual quiero decir que tampoco la tolerancia es absoluta respecto a las personas. Y ya Miguel, en su intervención, creo que adelantaba un poco esto, porque hay conductas que generan daños. Y entonces las personas deben hacerse responsables de los daños que causan sus discursos, sus decisiones, sus omisiones, sus silencios y sus adhesiones, ¿no? Porque no son inocentes, no son simplemente digamos, una circunstancia, sino que generan consecuencias. Así que también criticar a las personas, como decía, ojalá sin necesidad de tener que recurrir a insultos, a descalificaciones, porque ahí, más allá del asunto personal, el debate como tal y la argumentación o la formación de una opinión pública fundamentada se pierde. O sea, nos vamos simplemente al ámbito de la violencia. Pero cuestionar incluso lo que es la posición personal de alguien, más allá de las ideas, si sigue ideas que comprobadamente han dañado, me parece no es ninguna manifestación de intolerancia, sino por el contrario un ejercicio de la libertad responsable en una sociedad en donde justamente los ciudadanos participan activamente en el proceso de toma de decisiones. Y eso creo es una de las cosas que diría aceleradamente muchas sociedades abiertas están perdiendo porque se está más bien inculcando a las nuevas generaciones e incluso a las que ya tenemos tiempo dando, que opinar libremente es malo si no sigues los consensos y si no sigues verdades oficiales a estas alturas de la historia no se sabe impuesta por quién. Me parece muy importante lo que han planteado y agradezco porque al final uno podría llegar a creer que la tolerancia es digamos, un factor de convivencia nada más, una moda, una forma de tratar al otro y que no tiene nada que ver con lo que efectivamente tiene que ver. Y es cómo nosotros tomamos las decisiones colectivas en una comunidad organizada. O sea, cómo nosotros construimos orden social entre los que son diversos. Y ahí hay un conjunto de aspectos que me hacen ruido. En primer lugar, la corrección política es una forma de censura y de imposición por la fuerza de unas opiniones que son efectivamente minoritarias y que además se han salido totalmente de quicio. Y lo que yo quisiera saber es si la tolerancia como cortesía social me obliga a mí a ver de frente a la locura, al fuera de quicio y creer, digamos, que eso es normal y que lo que me corresponde a mí es respetar. Hay una imagen de esto y es, digamos, creo que de un hombre llevando como perros a dos personas que estaban caminando en cuatro patas como perros, ¿ok? Haciendo alusión, por supuesto, que yo me creo perro, esa es mi forma, digamos, mi género, y por lo tanto yo me impongo a los demás porque los demás tienen que respetar mi yo, mi ser perro. Y uno dice, bueno, pero en algún lugar está en la frontera entre lo sensato y lo insensato, entre la cordura y la locura, en algún sitio. ¿Ok? Entonces, allí yo tengo un problema. El segundo problema es el excesivo relativismo casi gaseoso que no sabemos, nos termina por negar que lo bueno es bueno y lo malo es malo. O sea, todo es bueno, ¿ok? O todo es malo, eso no sirve para el orden social y eso no sirve para construir eso que algunos sociólogos llaman conciencia colectiva. O sea, al final, ¿cómo enculturamos y educamos a los niños sobre lo correcto y lo incorrecto? ¿Qué es lo que hemos hecho desde el origen de nuestra civilización? Bueno, sucede que ahora ser tolerante es no tomar posición sobre lo bueno y lo malo, ya que el que toma posición sobre lo bueno y lo malo sucede que es tildado de conservador. Yo, a mucha honra, por cierto, yo no tendría problemas con eso, porque ahora ser conservador es asumir
que uno también es producto de una heredad civilizacional. Allí yo tengo otro ruido con la idolatría al relativismo absoluto. El tercer problema es el problema de la falta de coraje, de fortaleza de aquellos que por políticamente correctos dejan allanar sus propios derechos y ven cómo, digamos, entra como río crecido en los flancos del propio ser la óptica y la opinión de los demás, que son grupos minoritarios. Entonces la pregunta es, bueno, si ahora es mala palabra, aquella pregunta que se plantea la gente es si te vas a dejar. Te vas a dejar. O sea, tú vas a permitir que tu opinión, porque tú eres decente, supuestamente decente, sea ahogada o disuelta en la opinión de unos grupos minoritarios que además tienen la fuerza de organizaciones detrás que están comprometidas a lo mejor con la corrosión del carácter y de la sociedad. O sea, te vas a dejar allanar la ética, la estética y por supuesto vas a dejar de pensar en el orden social. Esas son las cosas que a mí me hacen ruido, igual que revisar el concepto de fuerza, porque claro, ¿cómo llegamos hasta aquí con el cuento de que uno no debe permitir, por supuesto, que el Estado o que los gobiernos impongan su verdad? Pero es que esta verdad que se quiere imponer igual con muchísima fuerza y violencia, la violencia del pensamiento único de los medios, la violencia de la imposición de una ética y de una estética absolutamente repulsiva, a veces en las calles, como, qué sé yo, la gran marcha de los colectivos LGBT en Europa, el Día Mundial, donde sale la gente desnuda, o sea, atentando contra mi propio, contra por supuesto, la forma y los puntos de vista de los otros. O sea, ¿por qué su punto de vista, que es tan agresivo, debe tener valor? Y la pregunta que está detrás es si esos puntos de vista de imponerse mejoran tres valores, tres derechos naturales que tenemos los seres humanos. Mejoran nuestra vida, mejoran nuestra libertad y mejoran nuestra propiedad. O sea, si esos excesos no son más bien demostración de que algo huele mal con nuestra civilización y no verlo como lo quieren ver, como que esto huele perfecto, aroma de rosas, estamos mejor que nunca, porque ahora permitimos que la gente despliegue su propio ser y hay algunos que se creen perros, otros monos, otros orangutanes y algunos, digamos, son pansexuales. O sea, esta civilización se ha construido a partir de la reflexión. Yo no estoy diciendo que impongamos nuestra reflexión por la vía de la violencia, pero tampoco estoy apostando a que la opinión de los demás, impuesta con esa violencia de lo políticamente correcto, sea en lo que yo termine de creer. Miguel. El micrófono, Miguel. Bueno, ya eso era lo que tenía que decir. No, mentira. A mí me encantan estas tertulias, primero porque se supone en un ambiente más propicio para la reflexión que uno todavía no tiene acabada, ¿no? Por supuesto, cuando es muy difícil ir y eso lo sabe Luis y Víctor probablemente mejor que yo, ir a la academia a compartir ideas que todavía uno no tiene claras porque, por supuesto, la reacción es distinta. Y estas tertulias lo que nos permiten es ir viendo por dónde empezamos a caminar en este pasto de la vida y de los problemas de la cotidianidad. Fíjate, a mí hay dos cosas hay muchas cosas que me gustaron hasta ahora que yo anoté, de las cuales me voy a referir, que dijo Luis Alfonso y Víctor, ¿no? La primera es el tema, el que lo mencionó Luis Alfonso, pareciera que la tolerancia se convirtió en un dispositivo para obligar al que tiene el poder, porque, o para obligar al que quiere imponer, o para obligar al que quiere usar la violencia, ¿no? Y eso es muy peligroso dentro de una sociedad. Y eso lo ato con una cosa que dijo Víctor, de la insensatez de las ideas, ¿no? Hasta qué punto uno es tolerante frente a la insensatez de las ideas. Lo malo quizás de nuestros tiempos es que esa insensatez de las ideas no solamente está en el punto de vista argumentativo y narrativo, sino que viene acompañado en la acción por la imposición de la fuerza y de la violencia.
Entonces, como mencionaba Víctor, ya no es solamente, yo he visto imágenes muy grotescas de aquellos que están luchando con el Estado patriarcal, que por supuesto no es solamente un total irrespeto frente a las creencias del otro, sino es una complicación social frente a unas personas, por ejemplo niños, que todavía no tienen la madurez política ni la madurez individual para reflexionar algunas cosas que están ocurriendo en la sociedad, pero que son impulsados y son arrojados frente a ellas sin la menor consideración, ¿no? Porque está esa manifestación pública, pero también está todo ese empeño que se llevó a dar no sé si todavía sigue, pero por ejemplo en España, a impulsar a los niños a comportarse con una actitud indeterminada frente a si eres varón o hembra, una vez te vistes de niña para que te sientas como las niñas, sin tener la madurez todavía y sin tener el bagaje de criterios para poder reflexionar esas cosas que la sociedad todavía no las pueden metabolizar, ¿no? Entonces yo me acuerdo en esa entrevista que tuvimos la oportunidad, Víctor y yo, de hacerle al profesor Eric del Búfalo, donde el propio Occidente está tratando de renovarse y haciendo cambios con un choque de fuerzas que son totalmente antagónicas. Y pareciera que las que son violentas, las que son impositivas, pues tienen más posibilidad de ganar frente a aquellas que son más cuidadosas, como decía Luis, más cuidadosas de la dignidad del otro, ¿no? A los otros no les importa la dignidad del otro cuando salen desnudos a la calle, cuando hacen un espectáculo de bárbaro frente a las iglesias o frente a la sociedad, no solamente en desnudos, sino haciendo otras cosas. A ellos no les importa la dignidad, a ellos no les importa ni siquiera, no solamente la dignidad de una persona que sea capaz de ver eso y reflexionarlo, sino frente a la dignidad de un niño que todavía no es capaz de hacerlo. Y bueno, y no es fortuito toda esta amalgama de hechos que se han ido revelando a la luz y que antes formaban parte de la teoría de la conspiración, por ejemplo, toda la red de pedofilia y todo ese tipo de cosas. Eso es algo que ha estado en el sustrato de la sociedad, eso es algo que ha permeado en el sustrato de la sociedad y que la tolerancia, y en este sentido lo digo con total responsabilidad, y que la tolerancia ha permitido. Hay una máxima que dice, uno promueve lo que permite. Y no solamente lo empezamos a ver con la red de corrupción de políticos, y por supuesto eso ha tomado un auge y hay muchas cosas quizás por saber. Lo que yo me pregunto, Luis, y quisiera saber tu opinión, porque tú hablaste de un tema, opinar, pareciera que en los tiempos de hoy opinar libremente es malo. Yo lo que haría es acotarlo, porque opinar libremente para aquel liberal o para aquel defensor de la democracia es malo, pero para los que son los enemigos de la libertad y los enemigos de la democracia como sistema político que permite metabolizar la violencia por el poder, parece que no es así. Ellos se sienten libres, no solamente opinan, sino que hacen libremente, ¿no? Entonces, el derrumbe de las estatuas, la quema de las catedrales, pareciera que eso, ellos tienen plena libertad frente a alguien que tiene el autocontrol errado, ¿no? Digo errado porque hasta qué punto somos capaces nosotros de poner en una balanza si defendemos nuestros valores occidentales o por lo menos nuestros valores civilizatorios occidentales y esta violencia que lo que busca es no solamente arrojarnos a un vacío que no nos explican las categorías que nosotros hemos construido como sociedad, sino también que nos imponen unas categorías ya, y no solamente unas categorías, ahora ya frente a eso. ¿Es verdad que somos libremente, opinar es malo solamente para nosotros o para toda la humanidad? Sí, bueno, muy interesante lo que planteas, Miguel, ¿no? Porque además, a partir de lo planteado por Víctor, entras en contenidos más específicos, ¿no? Bueno, yo suscribo lo que planteaba Víctor respecto a esas cuatro, digamos, problemáticas que se derivan de esta errado entendimiento
y en casos malintencionado uso de la tolerancia como principio, digamos, de convivencia social y de organizador o rector de lo que son las diferencias en toda sociedad humana. De alguna manera, esas problemáticas son el yoísmo o el voluntarismo, como yo lo he llamado en otra oportunidad, el relativismo, mal entendido, por cierto, no un pluralismo, digamos, en el sentido de Isaiah Berlin, en donde hay una imposibilidad de establecer jerarquías entre valores o entre concepciones del mundo, ¿verdad? Sino un relativismo en el sentido de negar la posibilidad de llegar a un consenso en cuanto a la verdad, fundado en la investigación, en el método experimental, en el debate, en la argumentación. Es la negación de tener cualquier tipo de certeza. Más bien lo que estamos, si no me equivoco, entendiendo por relativismo. Luego está la cobardía, ¿verdad? La cobardía de esa falta de coraje de enfrentar un ambiente adverso, pero hacerlo con convicción desde el punto de vista de las evidencias y sobre todo atendiendo a los resultados de lo que está generando aquello que adversamos y que por lo tanto nos mueve a plantear otro tipo de cosas. Y por último, lo de la violencia. Y entonces aquí quiero conectarlo con lo que planteaba Miguel y la pregunta que dejaba al aire. Es que esta forma de violencia que los supuestos tolerantes practican y que no lo son, estos nuevos inquisidores, como los llama Axel Kaiser en su reciente libro, en realidad con eso lo que se están asegurando de alguna manera es impunidad. Por eso en realidad ellos no actúan con libertad, sino con impunidad, porque al actuar de esa forma o al accionar sobre la base de la coacción arbitraria, aun cuando no dicten decretos, reglamentos, sentencias, leyes, pero utilizan redes sociales, utilizan movilizaciones de calle, chantajean de una manera brutal a las autoridades legítimas, es decir, todo lo que en materia de orden público, jurídicamente hablando, las autoridades en cualquier país están llamados a asegurarle, es el principio básico de por qué existe el Estado moderno, la seguridad ciudadana. Bueno, líbrense cualquiera de las autoridades en cualquier parte del mundo, en una sociedad democrática, de actuar, ¿verdad? Para impedir alteración del orden público, es decir, la violencia privada, que está prohibida por el monopolio de la violencia, porque inmediatamente son chantajeados con que serán procesados por violación de derechos humanos, serán procesados por crímenes de lesa humanidad, y para ustedes contar una cantidad de barbaridades, que bueno, lamentablemente también muchas autoridades democráticas, es decir, electas por el voto popular, y también muchos funcionarios en distintos niveles, no tienen al parecer ese coraje y esa claridad de ideas de entender que mal pueden ser juzgados no solamente por cumplir su deber, obviamente con proporcionalidad, con uso proporcional de la fuerza, sino que es que están llamados a cumplirlo porque efectivamente, de lo contrario, bueno, el caos, ¿verdad? Que es lo que al final pareciera que estos falsos tolerantes están buscando en distintas partes del mundo, es lo que se va a terminar generando, ¿no? Yo quería poner ejemplos concretos también como ustedes respecto de tendencias que me preocupan mucho. Por ejemplo, hoy día hay una crítica, entiendo, en varias partes del mundo a lo que es la acción de ciertas organizaciones que reciben fondos de esta fundación llamada Open Society, de George Soros. Bueno, he visto con perplejidad a una cantidad de personas que cuando esta fundación y su creador son objeto de críticas, precisamente por el tipo de programas que adelantan las fundaciones que reciben fondos, bueno, inmediatamente se pretende zanjar cualquier debate denominando a estas personas antisemitas, ¿sí? No, esto, ahí lo que hay es judefobia, ahí lo que hay es una descalificación, ¿verdad? Por el origen étnico o religioso de esta persona. Bueno, esa es la peor forma, digamos, de abordar un debate, porque si hay buenas para defender las iniciativas de esta fundación, ofrézcala, pero no se vaya por la vía rápida del argumento o de la falacia domine, más bien. Y lo otro, por ejemplo, es en el tema de las mujeres, o sea, de lo que es los derechos y la defensa de la condición de la mujer. Es decir, una cosa es que exista un consenso en que condenar la violencia física, verbal, psicológica contra la mujer es lo razonable, es lo conveniente, es lo justo, ¿verdad?, para cualquier sociedad. Y otra cosa es decirle a las personas, mire, usted para demostrar que efectivamente está en contra de la violencia contra la mujer, valga la redundancia, bueno, usted tiene que hablar de esta manera, usted tiene que escribir de esta manera, usted no puede, por ejemplo, en una novela plantear este tipo de escenas, porque entonces usted es machista, usted está ejerciendo el patriarcado y usted está promoviendo la violencia. Es decir, usted no me puede configurar para que yo apruebe su examen
de que estoy en contra de la violencia contra la mujer, mi manera de comportarme, porque en ese margen, digamos, de condenar las injusticias, hay un amplio espectro de acciones, de formas, ¿verdad?, de acercarse a ese resultado, de erradicar ese tipo de conductas, y que por lo tanto nadie puede ser planificado por otros en su manera de actuar cotidianamente. Y lo digo a propósito de también esta forma de caos, ¿verdad?, respecto del lenguaje, que implica imponer, sobre todo en el español, entiendo, esto de todas y todes, de todas y todos, o peor aún, sustituir la A y la O por la I, por el todes. Porque si no, entonces tú estás a favor del machismo, tú estás a favor de la discriminación contra la mujer. Es la verdad, es patético. Y revela un estado de inmadurez política de nuestras sociedades democráticas terribles. Ya no siquiera decir de las sociedades que más bien están bajo una situación de autoritarismo como la venezolana. Uno oye, digamos, los argumentos de Miguel y de Luis Alfonso, uno dice, oye, pero estamos en las fauces del populismo políticamente correcto. Eso no, a mí me parece que no puede tener sentido, y no debería tener sentido. Cuando sabemos además que detrás de todas esas iniciativas hay fuertes flujos de recursos e iniciativas perfectamente direccionadas que tienen intencionalidad y que se aprovechan a veces de la ingenuidad, incluso la buena fe o el fanatismo de aquellos que entre el dinero y ciertas ideas pues se prestan para eso. Pero yo, digamos, ya que esta es la tercera rueda y última rueda, yo quiero, digamos, llegar a algunas conclusiones preliminares de esta conversación desde mi punto de vista, por supuesto, sin imponerla porque estamos hablando de tolerancia. La primera es que la práctica de la tolerancia tiene sus límites y la verdad es que debería tener su límite en el sentido común. Y uno no puede renunciar al sentido común. No puede, porque entonces deja de ser tolerancia y empieza a ser cobardía y falta de coraje social. Luego uno debe entender que la tolerancia no es es una calle de dos vías. O sea, no me pueden imponer a mí las demandas de tolerancia de los demás. Entonces a mí me gustaría decir que la tolerancia es un mutuo esfuerzo de reconocimiento y un mutuo compromiso de mantener el orden social. O sea, yo no puedo tolerar ni siquiera la presunción del otro de que va a destrozar el orden social para imponer el caos. Me parece absolutamente repugnante que alguien crea que la gente tiene que aceptar como bueno lo que es malo. Y malo siempre es confusión, desorden y destrucción. Nadie a mí me va a convencer de que destruir un metro, un servicio público, es bueno. Nadie. No hay justificación. ¿Ok? Y ese orden social, insisto, desde el sentido común tiene elementos que hay que proteger. Hay que proteger la vida, hay que proteger el derecho de propiedad, porque sin derecho de propiedad no hay libertad, y por supuesto hay que proteger el concepto occidental de libertad, que es una libertad con responsabilidad, con criterios y referentes éticos y estéticos, y no, por supuesto, el caos, la arbitrariedad y, por supuesto, el desenfreno de la violencia. O sea, ser humanos, conscientes y responsables. ¿Cuál es el problema que tenemos en este momento? Bueno, que las expectativas privadas se han convertido en demandas públicas, en iniciativas públicas violentas. Los liberales pueden tener absolutamente claro que usted en el plano de lo privado puede hacer lo que quiera, ¿ok? Siempre y cuando no atente contra el orden social, siempre y cuando usted tenga claro lo que es la cordura y lo que es la insensatez. Usted no puede, por ejemplo, y de eso forma parte de la herencia occidental, usted no puede maltratar a la mujer, no puede, ¿ok? Ni porque usted se declare el más libre de todos los hombres libres, no puede maltratar a la mujer. Usted no puede maltratarse a sí mismo, no puede. No puede, porque eso va contra el criterio más elemental del orden social, que es la sobrevivencia. ¿Ok? Usted, por supuesto, gracias a que nosotros tenemos heredad y creencias cristianas, usted no puede, nunca va a ser bien visto ni la violación,
que es el acto sexual por la fuerza y el maltrato del otro, y tampoco usted puede aprovecharse de los niños, que es una época en la que esta civilización ha decidido que hay que protegerlos. Y además, protegerlos hasta que tengan criterio, con el esfuerzo que hace la sociedad de construir un criterio para ellos, de darles criterio, que es sobre todo darles herramientas para que puedan decidir sobre la base, por supuesto, de la ética, de la estética y de su responsabilidad del orden social. Ahora, tolerancia política es también el conjunto de métodos, reglas e instituciones que te permiten procesar las diferencias. Ahora, no es posible que nosotros estemos creyendo que es tolerancia el permitir el vandalismo. Eso no tiene ningún sentido. Y tampoco, la verdad, y el concepto les suena a ustedes muy conservador, tampoco el escándalo. Y eso hay que tenerlo absolutamente claro. Aquello que escandaliza a la sociedad conspira contra los valores y las creencias colectivas y contra la ética y la estética colectiva. Así somos, así somos. Y estos nuevos inquisidores que además no quieren convivir, quieren exterminar al otro. O sea, cuando hablan contra ese concepto que no tiene, que es un significante vacío, el patriarcado y no sé qué, quieren destruir eso que ellos creen que significa. O sea, quieren destruir a todo aquel que no piense de la manera fúrica y rabiosa como ellos se expresan y como ellos quieren resolver. Ahora, todo eso, digamos que al final es una renuncia a la tolerancia en la misma medida en que ellos renuncian a los procesos persuasivos, porque la persuasión es eso. La persuasión es tratar de imponer tu criterio a través de los mecanismos de la convicción, ¿ok? Y por supuesto, no les interesan las instituciones porque ellos saben, digamos que la insensatez y la falta de sentido común nunca se impone en las sociedades definitivamente. Entonces, yo creo que es bueno que nosotros demarquemos el espacio de verdad definitivo de la tolerancia y hagamos un llamado a todos los que nos escuchan para hacerles entender de que mosca, porque te encuentran y te aprecian débil. Y cuando las sociedades son débiles en sus convicciones, en sus éticas y en sus estéticas, son arrasadas por el mal. El mal es eso. El mal es confusión, el mal es exterminio del otro, el mal es la castración de la imaginación que nos hace convivir, aunque seamos diversos, y el mal es, por supuesto, la aniquilación de las instituciones que nos permitirían eventualmente construir consensos mínimos para que todos puedan tener proyectos de vida decentes. Es que es imposible pensar en Occidente sin un conjunto de referentes morales que han ido evolucionando, pero que están allí. O sea, la decencia es un referente occidental, ¿ok? No es una acusación a los conservadores, es un referente. O tú eres decente o eres indecente. Si tú eres un corrupto, tú eres indecente. Si tú escandalizas a los niños, tú eres indecente. Porque al final, digamos que si tú maltratas a la mujer, eres indecente, pero si una mujer maltrata al hombre también, o sea, toda apelación a la violencia, al fraude, toda expectativa perversa ha sido, digamos, el esfuerzo de la civilización occidental para tratar de eliminarlo y si no, exterminarlo. Nadie, al final yo lo que lamento de esta época es la ignorancia irreflexiva, porque tú no puedes sustituir la deliberación por los gritos. Bueno, yo me quedo con esa última parte. Tú no puedes sustituir la deliberación con los gritos, le agregaría, tú no puedes sustituir la deliberación con la violencia, ¿no? Fíjense, de todo lo que hemos hablado, yo me quedo con 3 puntos para la reflexión, ¿no? Uno que tiene que ver con el coraje, uno que tiene que ver con la verdad y uno que tiene que ver con el orden social, que lo hemos tocado y han sido reiterados en algunas intervenciones, ¿no? Por un lado, tenemos que saber que de un lado está el límite de la tolerancia, entendida como lo decía Luis y Víctor, como aquella posibilidad que yo tengo de escuchar al otro y de que el otro pueda argumentar y sacar sus mejores hallazgos o creencias y contrastarlas con las mías. Y eso está en el campo de las ideas.
Y del otro lado está la cobardía o la incapacidad, es decir, la cobardía para yo enfrentarme a esas ideas, enfrentarme a esas acciones, o la incapacidad de hacerlo, bien sea porque no tengo argumentos, porque mira, no conozco del tema, o no tengo posibilidad o capacidad de ejercer la fuerza para frenar la violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un llamado al ciudadano a estar atento de lo que ocurre en el mundo. Es un llamado a investigar lo que está ocurriendo en el mundo y cuál es su impacto en el orden social. Y es un llamado a ejercitar la tolerancia entendida como aquella posibilidad de que el otro pueda expresar sus ideas y de frenar, porque está el otro lado en la acción. Si yo me convierto muy tolerante frente a una acción indebida, termino siendo yo intolerante. Entonces, en la acción, a no ser intolerante, es decir, a no permitir cualquier cosa que busque degradarme o que busque afectarme en mi dignidad humana. La segunda, que tiene que ver con la verdad, y lo mencionaba Luis, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo, porque además es una preocupación también que tengo desde hace mucho tiempo, y Víctor también lo ha mencionado muchas veces, es el tema de lo relativo, es decir, aquella posibilidad de estar viendo los dos una perspectiva de la realidad que es válida, frente a que todo vale. Y en el todo vale se convierte, no solamente la realidad se desdibuja, y es lo que yo creo que es la realidad. Y entonces vale la corrupción, porque, bueno, los partidos políticos, por ejemplo, en el caso venezolano, no tienen financiamiento y de algo tienen que vivir para poder actuar en favor de la democracia. Ese relativismo del todo vale a un relativismo que lo que te dice nada más es la posibilidad de que pueden estar viendo las dos o varias partes la verdad desde diferentes perspectivas. En ese sentido, rescato que todo argumento sea en función de la búsqueda de la verdad. Sabemos que la verdad es un elemento que utilizan los totalitarismos para imponerse. De hecho, usan la verdad científica, pero el estar enfocado en aproximarnos a la verdad a través de la observación sensata, de la investigación, del conocimiento, ya es un avance en ese sentido para frenar que cualquier cosa vale. Y por último, en el tema del orden social, por un lado está la fuerza del argumento, y por otro lado está la violencia del argumento, ¿no? Entonces es, por ejemplo, yo ya no me sirve debatir sobre nuestros conquistadores, sino que voy y tumbo estatuas sin mediar, o quemo iglesias sin mediar, ¿no? Con todo lo que ello significa, porque no solamente detrás del símbolo está todo un contenido que la sociedad ha ido desarrollando a través de los años. Lamentablemente, para algunos, cuando toman una estatua, no están viendo qué están tratando de hacer con ese derribamiento de la estatua, sino que la ven como un símbolo que, bueno, se cayó. Y yo creo que ahí es el otro llamado al ciudadano por aquello que mencionaba Víctor. Y también Luis, cuando habló de Open Society. Nada de lo que ocurre en esta sociedad es banal. Todos los cambios que estamos viviendo nosotros hoy en día como sociedad, todas esas luchas que estamos resintiendo dentro de la sociedad, son para establecer un cambio, son para bien sea dislocar nuestros referentes o imponernos unos referentes. La sociedad tiene que estar mucho más activa frente a esas pugnas, tiene que estar mucho más consciente de que la violencia no es solamente que yo agarre un palo y te lo dé en la cabeza. La violencia es que yo vaya a tu casa y me desnude, por ejemplo. ¿Sí? Y cuando tú tratas de impedirme, yo te apelo a que tú estás atentando contra mi libertad, sin entender que el contexto no es propicio para esa libertad, porque mi libertad acabó con ella. Acabó con la tuya, de que tú tienes unas reglas en tu casa, que tú tienes una cosmovisión del mundo, y yo no puedo entrar como yo quiera a tu casa apelando a mi libertad. Bueno, eso mismo pasa en la sociedad. Cuando yo quemo una iglesia, no estoy quemando solamente un símbolo, aunque lamentablemente la religión y la democracia se han convertido en eso, en símbolos que ya no revisamos. No solamente estoy quemando un símbolo de la cristiandad, estoy quemando muchas más cosas dentro de la sociedad. Y ojo,
eso me permite también avanzar a quemar otras cosas. Entonces, mi llamado es que, y lo recapitulo con lo que decía Luis, siempre ver la tolerancia en función de la dignidad humana y siempre ver los límites de la tolerancia en función de aquello que puede, de alguna manera, mitigar o mediar la dignidad humana. No sé qué opinas, mi estimado Luis. Y uno se sorprende que en otras épocas, no tan lejanas, por cierto, habría sido un verdadero despropósito decirle a cualquier persona que una noche entre semana, después de una jornada de trabajo ardua, quisiera dormir y tiene uno o varios vecinos escandalosos, con música a todo volumen y gritos, ¿no? Decirle, oye, pero sé tolerante con tus vecinos, ellos tienen derecho a existir y hacer el escándalo que quieran en la hora que quieran. A fin de cuentas están en su propiedad. ¿Cuál es el problema? Es decir, habría sido una cosa bárbara, sin sentido, como decía Víctor, o sea, sin sentido común, porque justamente las reglas, incluso jurídicas, que existen a nivel de condominios, prohíben ese tipo de conductas, y no porque sean intolerantes, sino porque son racionales, es decir, porque permiten la convivencia, ¿no? Bueno, yo en esta última parte quería compartir con ustedes una cita muy breve, no sé si se ve allí, del libro de Fernando Savater, que ya tiene algunos años, se llama Diccionario del Ciudadano sin miedo a saber, es el título del libro, ¿no? Un librito bastante pequeño. Y una de las entradas está dedicada justamente al tema de la tolerancia. Y dice esto: el exceso de susceptibilidad de ciertos grupos organizados como auténticos lobbies es una nueva forma de intolerancia en nombre de la tolerancia, que no admite críticas adversas. Así, por ejemplo, convertir en fobias islamofobia, cristianofobia, homofobia, catalanofobia y así, y por ahí seguido, o sea, en una especie de enfermedad, cualquier comentario desaprobador que se les dirige. Decretar que el discrepante es una especie de enfermo social es una de las más antiguas prácticas totalitarias. Y ese término, Víctor, de conservador, que además es muy triste ver cómo la inmensa mayoría de las personas en debates públicos en redes o presenciales utiliza sin entender, sin conocer a qué tipo de doctrina y corriente filosófica se refiere. Incluso, paradójicamente, hay personas que pretenden descalificar o tratar de enfermos sociales a otros llamándolos conservadores y al mismo tiempo admiran a David Hume o admiran a pensadores, digamos, que justamente están dentro de esta tradición política y filosófica del conservadurismo, que no es otra cosa que una práctica de la prudencia desde el punto de vista del conocimiento, perdón, epistemológico, y también desde el punto de vista de la política, es decir, de las decisiones que afectan a millones de personas y que no podemos tomar de una manera simplemente a la brava, ¿no? O porque hay una presión o porque hay un coyuntural consenso en que debería hacerse de una manera, bajo la amenaza, como lamentablemente está ocurriendo en países como Chile, de que si no haces lo que yo te digo, entonces tendrás consecuencias en la calle de violencia, de coacción, de destrucción, por no hacerle caso, digamos, a lo que la verdad de estos grupos minoritarios que actúan de esa manera, no solamente violenta, sino también con coordinación, plantea. Entonces, yo diría que como conclusión, no se puede ser tolerante con todo, en definitiva. La tolerancia tiene unos límites muy claros, como toda virtud, ¿verdad? Y eso, a mi juicio, tiene que ver con identificar correctamente posturas en donde hay un margen para persuadir o dejarse persuadir, posturas que están comprometidas con la búsqueda de evidencias para poder tomar, independientemente del ámbito en donde estemos debatiendo, las mejores soluciones dentro de nuestra imperfección humana y con el conocimiento limitado que siempre tenemos de los fenómenos, y posiciones que, por supuesto, tengan, como decía Miguel, a la dignidad de fondo, a la dignidad de la persona, a no pretender instrumentalizarlos o engañarlos o estafarlos, ¿verdad? Manipularlos como verdadero propósito. Por lo tanto, posturas, no solamente ideas, sino conductas de personas, a mi juicio, que se deriven del odio, del resentimiento, de la pretensión de imponer un pensamiento único, como por ejemplo puede ocurrir en el campo de la historia o puede ocurrir en el campo de la política. No puede ser que de pronto en Venezuela, cuando se argumenta de cómo esa práctica política que fue la socialdemocracia, al menos como se practicó en Venezuela, llevó a los resultados que hoy en día estamos padeciendo de una u otra manera, bueno, entonces así como, no, este no sabe de lo que está hablando, por favor, pásenlo, porque es decir, no puede ser, hay que debatir, ¿verdad? Porque si no, entonces estamos pretendiendo mantener una suerte de hegemonía en el plano, en este caso, de la política.
también una postura que pretenda establecer un relativismo absoluto. No podemos llegar a conclusiones porque todo es una imposición cultural, todo desde esa lógica de la deconstrucción posmoderna. Todo es una fabricación para dominarte, para manipularte, para engañarte. Bueno, mire, yo no tengo nada que conversar, pero como su conducta es potencialmente criminal, yo tampoco tengo ningún aprecio por usted. Yo creo que eso no tiene ninguna falta de decoro, ni es ninguna falta de respeto. La persona me está despreciando a mí como ser humano, como ser con capacidad racional de poder entender argumentos. Y finalmente, toda postura que en última instancia sea una ideología política, creencia religiosa o cualquier otra, digamos, construcción de la mente humana, plantee de alguna manera establecer limitaciones arbitrarias a la vida, a la libertad y a la propiedad, como Víctor lo ha comentado, bueno, claramente es una vía, un planteamiento que quiere destruir lo que en esta parte del mundo llamado Occidente, y que fundamentalmente es América y Europa, aunque sus efectos digamos, se han extendido a otras partes del mundo, lo que después de, bueno, prácticamente 18 siglos se tardó en construir con una fragilidad muy grande, porque venimos de millones de años comportándonos de manera colectivista, finalmente se logró, que es el respeto al individuo. Y desde allí, bueno, cooperando socialmente, generar una cantidad de soluciones en los últimos 2, 3 siglos que nunca antes la humanidad había podido generar a una cantidad de problemáticas compartidas. Así que cualquier planteamiento que vaya a destruir esos 3 pilares, entre otros, de estas sociedades, bueno, tiene que ser enfrentado con coraje, repito, sin practicar la violencia hasta donde sea posible, porque la legítima violencia también existe, la legítima defensa, perdón, pero combatirlo, porque justamente, como decía Miguel, lo que se está generando en este momento es una suerte de abismo en donde lo mucho que todavía tenemos, justamente por vivir en la época que tenemos, lo podemos perder, pero de una manera total e irreversible si nos dormimos o si tenemos miedos en el momento en que tenemos que tener es valentía. Bueno, esta es una Con sesión eso cerraría. maravillosa. Maravillosa la sesión de Aquí no se toma ron, de hoy 27 de julio, para hablar sobre tolerancia. Yo creo que ha sido muy oportuna. Muchísimas gracias a Luis Alfonso Herrera, abogado y filósofo, Miguel Fontán, estudioso de todo, también de las ciencias políticas, doctorando en ciencias políticas, y bueno, quien les habló, Víctor Maldonado, en esta nueva sesión de Aquí no se toma ron. Volveremos. Gracias. Sí. Gracias, Víctor. Gracias, Chao, Luis. muchas gracias. Encantado.